Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy la doctora Dina Elizabeth y el día de hoy te voy a dejar un taller que me encanta, algo de lo que me apasiona y que tiene que ver mucho con mi área de expertise. Te cuento que hay una feria de ciencias que organiza el CONACYT. En esta feria nos invitan a muchos profesores e investigadores a compartir un poco sobre nuestras herramientas de trabajo. En esta ocasión te voy a platicar sobre cómo construir un corpus lingüístico, qué es, cómo sirve, cómo se aplica y cómo lo puedes hacer tú mismo, incluso para tener una herramienta más de trabajo y que te pueda servir para realizar grandes investigaciones científicas. Disfruta este taller que hacemos con mucho cariño. No olvides suscribirte al canal, dale like para que estés al pendiente de este y más temas de divulgación científica y de relevancia científica también. Nos vemos pronto. Bye bye. Estamos a punto de iniciar el taller Construcción de Corpus Lingüístico. Están todos invitados a participar. Este taller será impartido por la doctora Dina Elizabeth Cortés Cos. Pero antes de empezar, les voy a contar un poquito sobre quién es ella. A los 18 años, una negligencia médica le provocó desprendimiento de retina en ambos ojos, haciendo que perdiera totalmente su visión. Sin embargo, logró terminar sus estudios de licenciatura en Lingüística Aplicada, énfasis en didáctica del idioma, una maestría en la enseñanza de la lengua y literatura y un doctorado en filosofía, énfasis en estudios de la cultura, obteniendo en este último mención honorífica, magnum cum laude, convirtiéndose en la primera mujer con discapacidad visual en obtener un grado doctoral PNPC CONACYT en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente se desempeña como profesora de tiempo completo y coordinadora de estrategias inclusivas en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Al igual que en la conferencia anterior, podrán ir escribiendo sus dudas en el chat de la página oficial del evento, para que sean respondidas al finalizar el taller. Espero que lo disfruten mucho. Hola futuros investigadores de México, ¿cómo están? Bienvenidos a este curso taller. El día de hoy te voy a compartir una herramienta muy útil para hacer investigaciones y este taller se llama Corpus Lingüísticos. En un momento más vamos a hablar sobre ello. Me presento, soy la doctora Dina Elizabeth Cortés Cos. Trabajo en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León como profesora e investigadora de, el área de inclusión educativa. Y para apoyar este taller voy a presentar una PowerPoint que me va a servir mucho de apoyo para poder compartirte esta información. Ok. Y pues el taller que vamos a trabajar el día de hoy lleva por nombre Construcción de Corpus Lingüístico. Ok, vamos a aprender qué es un corpus lingüístico. Y vámonos a la siguiente diapositiva. Te voy a presentar ahora sí. ¿Qué es un corpus lingüístico? ¿La palabra corpus te suena a algo? Bueno, la palabra corpus es una palabra latina que significa cuerpo. Y al igual que nuestro cuerpo humano es un conjunto de huesos, de sistemas, de músculos, un corpus lingüístico, pues también es un conjunto, pero de muchos elementos discursivos. Por ejemplo, morfemas, lexemas, gramemas, oraciones, párrafos enteros, textos, grandes obras, etcétera. ¿Ok? Entonces, así como nuestro cuerpo tiene diferentes funciones, por ejemplo, los brazos pues nos sirven para una cosa, las piernas nos sirven para otra cosa, hay muchos tipos de corpus lingüísticos y cada uno sirve para una cosa en particular. Entonces, hoy vamos a aprender sobre todos estos tipos de corpus que existen y, qué características tienen cada uno de ellos. De esta manera podemos entender
que un corpus lingüístico es un conjunto amplio y estructurado de ejemplos reales del uso de la lengua, ¿ok? Estos ejemplos pueden obtenerse de textos escritos o también muestras orales. Los textos escritos son los más comunes, ¿ok? Son los que más aparecen en un corpus lingüístico, pero también las muestras orales, estas pueden ser transcritas, es decir, las podemos pasar a texto y así es como pueden ser analizadas. En la actualidad, todos estos textos que los investigadores usamos son compilados y guardados en una carpeta electrónica bajo una codificación específica, ¿ok? En breve vamos a aprender cuál es esta codificación. Cuando un investigador tiene formado su corpus lingüístico, este se convierte en una herramienta de análisis que te puede servir para muchas cosas. Ahorita te voy a enumerar algunas de las miles de cosas que podemos hacer con un corpus lingüístico. Y bueno, ¿para qué nos sirve? En primer lugar, para buscar datos. En un corpus podemos encontrar mucha información de diversos temas y depende del objetivo que tú estés buscando, bueno, pues vas a encontrar datos históricos, por ejemplo, datos que suceden en la actualidad, el sentir de las personas, vas a encontrar muchos datos. También te sirve para hacer muestreos de habla. ¿Qué es un muestreo de habla? Bueno, tomas de toda la información que hay en el corpus, tomas una pequeña muestra para que se pueda analizar. Y así de esa manera tú puedes analizar oraciones o palabras y, por ejemplo, por darte un ejemplo, tú puedes analizar palabras que se usaron hace 10 años y palabras que se usan actualmente. Y bueno, pues con esta pequeña palabrita o palabritas que elegiste, pues es un fragmento, es una muestra de todo el corpus que estás eligiendo y por eso pues puedes hacer muestreos, ¿ok? Bien, ¿qué más podemos hacer? Variaciones estadísticas. Tal vez dirás, oye, ¿y un texto se puede medir? Por supuesto que se puede medir. Quiero comentarte que este tipo de estrategias o de herramientas no son propias y únicamente de los enfoques cualitativos. También lo puedes trabajar si tú necesitas graficar o obtener algún resultado numérico, es decir, si quieres un enfoque cuantitativo o mixto, puedes utilizar también un corpus lingüístico. Con un corpus podemos explicar también la variación de un elemento lingüístico. Por ejemplo, los rasgos de un discurso, es decir, cómo habló esa persona, si le puso una emoción en particular, por ejemplo, si le puso una intención en particular, si la intención era persuadir, era informar, o de qué intención tenía, ¿no? Eso es lo que podemos hacer también con un corpus lingüístico. Podemos analizar grandes volúmenes de datos, bastante información que podemos analizar cuando trabajamos con un corpus lingüístico. También podemos analizar la frecuencia de aparición de ciertas palabras. Es decir, si tú, por ejemplo, quieres investigar cuántas veces se ha dicho la palabra corpus en esta conferencia, tú puedes utilizar diversas herramientas que en breve te voy a comentar, y esto te va a servir para ir marcando e ir destacando la importancia que tienen estas palabras, también para denominar su uso, entre otras cosas. Y bueno, como te lo comentaba, pues no es propio de un enfoque cualitativo, ¿sí? También cuantitativo y mixto pueden recurrir a estas herramientas y cabe precisar que este tipo de corpus se pueden analizar con diversas herramientas o softwares y te voy a mencionar dos de las más comunes. Una se llama Angkong y la otra se llama Atlas T.
Estos softwares, algunos tienen costo, otros no, pero puedes encontrar unas versiones de prueba en la red. Estos software, bueno, tú metes un texto, metes un parte del corpus y automáticamente puedes hacer mucho trabajo numérico en el sentido de que puedes graficar o medir la aparición de ciertas palabras, el número de repeticiones y puedes hacer mucho trabajo cuantitativo. Bueno, no obstante, también se puede utilizar una metodología propia o realizar un análisis manual o documental. No significa que si yo tengo un corpus a fuerza tengo que usar un software como los que te mencioné, no necesariamente. Un corpus también lo puedes utilizar de una forma manual o de una forma documental. Debido al tamaño, la recogida que tiene, a lo económico que es hacer un corpus y por supuesto a su accesibilidad, esta característica se denomina como un cúmulo de grandes datos y el uso de esta herramienta ha llegado a convertirse en una de las más importantes herramientas y métodos para las investigaciones de lengua. También es preciso destacar que la ciencia que aborda el estudio de la lengua con este tipo de muestras es una subdisciplina de la lingüística conocida como lingüística de corpus. Bien, en la siguiente diapositiva te voy a presentar los tipos de corpus. Y bueno, pues los corpus lingüísticos se pueden dividir dependiendo del tipo de información que recoja. Es así que se tienen corpus orales, escritos, diacrónicos y sincrónicos, especializados, generales, finitos y continuos, mono, bi y multilingües y corpus paralelos. ¿Ok? A continuación vamos a definir cada uno de ellos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en donde vamos a hablar de los corpus orales. Antes de presentarte un ejemplo, quiero decirte que este tipo de corpus es el conjunto de cualquier discurso que suceda en la oralidad. ¿Qué significa esto? Bueno, que recogen muestras de la lengua oral. Un ejemplo, las notas de voz de WhatsApp son un ejemplo de corpus oral, ¿ok? También las conversaciones grabadas, los archivos de video de algún partido político o algún archivo de video de algún presidente, etcétera. Todo lo que se haya grabado, ya sea con una grabadora de sonido o por medio de una cámara de video, es considerado también un corpus oral. ¿Por qué? Porque tiene una parte lingüística, tiene una parte oral, vaya la redundancia, que esta parte es la que puede ser analizada. También puedes o entra dentro de esta característica, de esta tipología de corpus orales, pues algunas películas, entrevistas, conferencias, etcétera. Todo esto te va a permitir estudiar los componentes fónicos, es decir, las grabaciones de la voz, es lo que básicamente trabajamos cuando hacemos un corpus oral. No obstante, si se quiere analizar las peculiaridades de un discurso oral, los fragmentos al menos deben de ser transcritos, ¿ok? Si tú quieres ya entrar un poquito más en detalle o presentar lo que encontraste dentro de una investigación, de un resumen, pues vas a tener que transcribir, a lo mejor no todo el corpus, pero sí un fragmento de ello, ¿ok? Y para eso, pues debes de considerar muchas funciones como la ortografía o la fonética. Más adelante hablaremos sobre simbología particular. La calidad de los corpus que recogen las muestras orales también depende mucho de la situación en la que se produce. Aún así, se debe de documentar todo. Si es que hay ruidos alrededor, etcétera, si una persona se traba al hablar,
Bueno, todo eso se tiene que documentar cuando tú pasas un corpus oral a escrito, ¿ok? Y bueno, este tipo de corpus son caracterizados por una gran variedad de corpus orales escritos de la lengua que han sido producidos por gente de diversas edades, regiones, clases sociales, es decir, no necesariamente tiene que haber un público en particular para que éste sea sujeto de estudio de un corpus, ¿ok? O que pueda formar parte de un corpus. No necesita una característica en particular, es decir, tú puedes entrevistar a cualquier persona de cualquier clase social, de cualquier etnia, etcétera, incluso de cualquier país. La transcripción ortográfica más conocida, o sea, cuando nosotros hacemos o analizamos un corpus oral y lo tenemos que transcribir, pues para que te des una idea, una de estas transcripciones más conocidas son la subtitulación de las películas, ¿ok? Mientras que la transcripción fonética pues usa el alfabeto fonético como tal. Sobre el tamaño de los corpus orales, ¿sí? Nosotros como investigadores siempre tenemos que poner de qué tamaño es nuestro corpus. Y en este caso, como es un producto oral, es un producto auditivo, pues no podemos medirlo más que con horas de grabación. Entonces es importante que lo midamos por horas de grabación. Y bueno, te voy a presentar un ejemplo de corpus lingüístico que obtuve de YouTube. Es una entrevista que le hicieron a Sigmund Freud. Si conoces a Sigmund Freud, sabrás que fue uno de los más grandes psicoanalistas que existió. Y bueno, vamos a escuchar un poquito. Ahí tenemos los anuncios de YouTube, pero vamos a escuchar un poquito la entrevista. Now, create videos for your business. Aquí lo tenemos. I started my professional activity as a neurologist, trying to bring relief to my neurotic patients. Under the influence of an older friend and by my own efforts, I discovered some important new facts about the unconscious in psychic life, the role of instinctual urges, and so on. Out of these findings grew a new science, psychoanalysis, a part of psychology, and a new method of treatment of the neurosis. Fue un ejemplo de corpus oral. La BBC, ¿sí?, recuperó esta entrevista con Sigmund Freud hace mucho tiempo, imagínate. La BBC recuperó esta entrevista hace mucho tiempo, le hizo la entrevista a Sigmund Freud. Cabe precisar que Sigmund Freud tenía cáncer de garganta, por eso su voz se escucha un poco pues afinada o así, ¿no? Pero también tenemos una característica particular, como este es un audio ya muy, muy antiguo, pues hay un poco de interferencia y ruido alrededor. Entonces, todo esto es lo que nosotros evaluamos en un corpus oral. ¿Qué podemos rescatar de aquí? Bueno, pues la forma en la que fue realizada la entrevista, el contexto, porque todo evaluamos. Si es el tipo de la voz, por qué hablaba de esa manera, etcétera. Entonces, es necesario que nosotros conozcamos la situación en particular del entrevistado. Y bueno, ahora voy a pasar a la otra diapositiva, donde te voy a presentar un ejemplo de corpus escrito. Recordemos que un corpus es un conjunto, ¿ok?, de textos o de notas de voz o de audios. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre un conjunto de textos. ¿Qué mejor ejemplo de un corpus escrito que la misma Biblia? Aquí en esta diapositiva te dejo un ejemplo de un versículo, ¿ok? Sabemos que la Biblia es un conjunto
de obras, vamos a decir así, o un conjunto de testamentos, de libros que hicieron una serie de autores, que en este caso fueron los discípulos, ¿ok? Entonces, como es un conjunto de, ¿ok? La Biblia es uno de los textos más antiguos y se podría considerar un corpus lingüístico porque a través de ella podemos darnos cuenta de muchas cosas, de la forma en la que se hablaba, de las palabras que se utilizaban, la forma de pensar de esa época, entre muchas cosas más. Este tipo de corpus, bueno, tiene la característica de que agrupa textos que ya existían muchísimo antes del Internet, ¿ok? No obstante, las transcripciones realizadas cuentan como corpus escritos, o sea, si tú tienes un texto, por ejemplo, si tú traduces toda la conferencia de Sigmund Freud o la entrevista de Sigmund Freud y la pasas a tu computadora, este documento que tú vas a obtener se conoce como un corpus escrito, ¿sí? Entonces, todo lo que se ha escrito se engloba en esta característica. El corpus escrito se mide por el número de palabras. Muchos de los corpus te dicen, bueno, en este corpus tú vas a encontrar 4.800 palabras o 1.550.000 palabras, ¿sí? Entonces, los corpus escritos se miden por eso. Y bueno, cabe precisar que hoy en día una de las características principales que tenemos muchos investigadores, y gracias a que tenemos el acceso a internet y a un ordenador, a una computadora, pues nosotros podemos hacer o tenemos esta facilidad de ir documentando nuestros corpus casi creo que a la brevedad. Hay muchos programas que nos ayudan a convertir de voz a texto. Entonces, de esa manera ya no tenemos que hacer todo por escrito y luego digitalizarlo, escanearlo, subirlo, para nada. Ya ahora tenemos la funcionalidad de hacerlo directamente en nuestra computadora y utilizando algunos programas para convertir de audio a texto. Y bueno, vamos a ver otro ejemplo de corpus en la siguiente diapositiva. Te voy a presentar los corpus especializados, ¿ok? Estos corpus especializados se orientan a una característica en particular, ¿ok? Es como un sublenguaje o un dominio restringido, por ejemplo, un lenguaje periodístico o el lenguaje jurídico, el lenguaje médico, ¿sí? Es decir, los tecnicismos que utilizan un grupo de personas en particular. Por ejemplo, aquí te pongo una imagen. Hoy por hoy, todos tenemos gran información de videos, de notas de voz, de textos escritos y podemos ir armando nuestro corpus de un tema relacionado con el COVID. Entonces, ¿qué tecnicismos van a aparecer ahí? Ah, bueno, pues por ejemplo, COVID, por ejemplo, enfermedad, SARS-CoV-2, podemos encontrar la palabra gotículas, que es como se propagan, podemos encontrar muchas palabras, los trabajadores de línea frontal. Todas estas palabras son técnicas y son propias de un corpus en particular, ¿ok? Y bueno, estas tienen una característica de ser de un tamaño muy reducido a comparación de otros corpus. Usualmente estos son pequeños, pues porque abarcan un tema muy particular, ¿ok? Y bueno, la versión original de los corpus no se codifica. Cuando un médico, un abogado o algo va transcribiendo, pues vamos marcando solamente lo que se está hablando y no se va poniendo simbología ni anotaciones como usualmente se puede hacer, pero pues es básicamente para que ningún tipo de necesidad del investigador obstruya con el trabajo de otros. Por tanto, los corpus especializados se presentan como una versión separada, ¿ok? De un corpus global. O sea, no puede ser parte de un corpus global porque es muy específica. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a tener los corpus paralelos. Ojo, la diferencia entre los anteriores y los corpus paralelos es que en los paralelos nos vamos a enfocar en obras muy importantes. Por ejemplo,
nuevamente Sigmund Freud. Te pongo el ejemplo de Sigmund Freud. Las obras completas de Sigmund Freud han sido traducidas a muchos idiomas. También, por ejemplo, uno de los libros más importantes, El Quijote de la Mancha, han sido traducidos a muchos idiomas. Entonces, ¿cómo puedo hacer un corpus paralelo si hay muchas versiones? Ok, los corpus paralelos son aquellos que están compuestos por textos que ya han sido traducidos, pero ojo, tú tienes que trabajar con tu versión original, por ejemplo, la versión en español o la versión en inglés, en austriaco, la que sea la versión original, y después trabajas con las traducciones para que así tú puedas comparar los idiomas. Este tipo de corpus, bueno, pues tienen los mismos textos en todas las lenguas, ¿ok? Un corpus paralelo, también uno muy famoso es la Biblia, también es uno de los más traducidos. Y bueno, en este tipo de corpus paralelos, ¿qué puedes hacer? Pues tú puedes investigar cómo es que sucede, por ejemplo, la traducción o cuántas palabras se parecen, qué tanto ha ido modificando las lenguas romanas al español. Puedes hacer muchas investigaciones al respecto. Y bueno, vamos a nuestra siguiente y te voy a decir cómo elaborar un corpus. La verdad es algo muy sencillo. En primer lugar, debes de saber qué tema vas a elegir o qué quieres hacer, ¿ok? Si tienes algún tema en particular, bueno, pues puedes dirigirte a alguna asociación civil que trabaje esa problemática en particular. Yo te voy a contar mi experiencia. Para mi tesis doctoral, yo entrevisté mujeres que son víctimas de violencia doméstica. Por ende, fui a una asociación civil que apoya a este perfil de usuarias y entonces las entrevisté, ¿ok? No obstante, tienes que tener algo en mente, que es nuestro segundo punto, el consentimiento informado. Siempre que tú vas a trabajar con una persona, ¿ok?, tienes que tener el permiso de esa persona para grabarla, ¿ok?, ya sea en video o en voz, o bien que te permita que todo lo que se dice ahí pueda ser utilizado con fines de investigación. Entonces es importante que siempre tomes la precaución de adquirir el consentimiento informado. ¿Cómo se puede adquirir el consentimiento informado? Simple. Puedes hacer un oficio donde expliques el objetivo, el propósito de la investigación y la persona lo firma. Al final te puede dar la autorización. Otra forma es que si tú vas a grabar por video o por voz, antes de iniciar la conferencia o la charla, la entrevista, tú le digas, oye, ¿te puedo grabar? Y si ella dice sí, perfecto, entonces comenzamos y procedemos con la grabación, ¿ok? También debes de saber que existen muchos instrumentos de recolección, ¿ok? ¿Cómo puedes grabar? ¿Cómo puedes hacerle? Bueno, desde un celular, una grabadora de voz, también tenemos, pues directamente te llevas una tablet, una laptop, lo que sea, y comienzas a transcribir en ese momento. Hay muchos instrumentos que puedes hacer o puedes utilizar para recaudar las evidencias, cámaras de video, entre otras, ¿ok? Otro paso es la transcripción. Ojo, si tú vas a trabajar con algún texto oral y lo quieres documentar, pues valdría la pena que lo transcribas. Transcribir significa pasar literalmente de lo que dicen de forma oral a la forma escrita. Eso significa transcripción. Un concepto similar es transliteración. La transcripción o transliteración es pasar lo más fidedigno posible todo lo que tú encuentres en un texto oral, ¿ok? Y algo importante también es que, bueno, pues pongas los metadatos. Aquí en metadatos, que es nuestro segundo punto, cuando tú ya estás armando tu corpus, que ya tienes todo el material, y al momento de estarlo transcribiendo, es importante que tú pongas quién es el autor, el número de palabras que obtuviste de esa entrevista, las palabras más representativas, los datos del entrevistado, etcétera, ¿ok? Otro punto importante, pues, es la simbolización,
que significa reconocer los caracteres que se van a utilizar. Cuando tú pasas de manera oral a textual una entrevista, tú tienes que marcar con ciertos símbolos, ¿ok? En qué momento se quedó callado, si había ruido alrededor, si comenzó a reírse, si bajó la voz, si comenzó a llorar, etcétera. Todo eso lo tenemos que ir marcando con una simbología específica que en breve te voy a presentar. Y bueno, pues finalmente la digitalización. No olvides que si tu corpus está en físico, pues hay que digitalizarlo. Y si puedes hacerlo directamente en un procesador o utilizando herramientas que te vayan a ayudar directamente a digitalizarlo, pues entonces sería mucho mejor, ¿ok? Bien, vamos a pasar a la siguiente. Quiero que sepas que pues la calidad de los corpus que recoge las muestras orales depende mucho de la situación del entorno y donde se produce la comunicación. Por ejemplo, los ruidos de fondo, lo que hay en el entorno, las vacilaciones, y todo eso pues se tiene que reflejar en la transcripción también si la persona sube o baja la voz, como ya te lo había mencionado. Y bueno, hay varios autores que te dicen qué tipo de simbología utilizar. Yo aquí me baso en dos, en Pairato y en Amparo Tuzón. Son dos personas que se dedicaron a pues establecer, vamos a decir así de una forma oficial, la simbología que puedes utilizar. Cuando tú marques un silencio, pues tú le vas a poner un símbolo en particular. Y bueno, esta entrevista que yo hice, extraje estos símbolos, te los voy a mostrar. La nasalización la representé con una letra E. ¿Qué es la nasalización? Es cuando le hacen, ¿sí? Este sonido, como yo no lo puedo transcribir, ¿sí? No lo puedo escribir, entonces le pongo una letra E y esto a mí me indica que ahí la persona hizo una nasalización, ¿ok? También cuando abre mucho la boca y que le hace ah, entonces ahí yo le pongo una letra H, entonces yo voy transcribiendo lo que dijo y si hace ese tipo de expresión yo le pongo una letra H para saber que ahí hizo esa expresión. ¿Por qué es importante toda esta simbología? En breve te lo voy a comentar. Cuando una persona está hablando normal y de repente empieza a hablar muy rápido, bueno, yo le pongo AC, que significa acelerar. Y esto también tiene mucho que ver, porque cuando una persona comienza a hablar muy rápido, es porque no quieres que se entere de, o no quiere que te enteres de ese tema en particular, ¿ok? Bueno, esa es una de las características. Otra es que el tema le apasiona mucho y bueno, por eso es importante ir marcando estos aspectos. Cuando al contrario tiene un ritmo muy lento, como hablar muy lento, muy pausado, yo le pongo la letra LE, las letras LE que significa lento, ¿ok? Cuando son preguntas o interrogaciones, bueno, pues los signos usuales. Cuando son entonaciones exclamativas, cuando son los tonos ascendentes, por ejemplo, que comienza hablando muy lineal y luego de repente comienza a emocionarse y subir, en ese momento yo pongo una barrita para indicar que ahí comenzó a subir, porque ahí comienzo a analizar qué significa ese discurso que viene. Le gusta, le da miedo, no quiere que se sepa, entonces ahí es donde comienzo a analizarlo. Cuando baja el tono también se pone una barrita invertida. Ojo, toda esta simbología es la que propone Amparo Tuzón y Pairato, ¿ok? Otra tanta tú la puedes ir documentando. Es importante que tú la vayas marcando en tus corpus, en tus investigaciones, para que sepan qué significa. Tenemos también los cortes abruptos, o sea, cuando te interrumpen, cuando se quedan callados, pues les ponemos unas barritas. También tenemos las pausas largas. Cuando son muy muy largas los silencios, pues ponemos entre corchetitos, entre los símbolos de mayor que y menor que, el número de segundos o minutos que se quedó en silencio, ¿ok? Si sube mucho la voz, si se enoja, por ejemplo, le ponemos sub, o sea que subió la voz. Si tiene un mayor énfasis, mayús, le ponemos. Cuando alargan los sonidos, ponemos 2 veces los 2 puntos, que eso es, por ejemplo, de entonces como alargó la letra A, bueno, pues le ponemos los 2 puntos ahí para indicar que pues fue
alargado. Cuando las palabras se dicen en voz baja, cuando se dicen en voz muy, muy baja, que casi apenas les escuchas, que te tienes que acercar muchísimo, bueno, pues se usan estas letras de P o doble P. Lo contrario, cuando lo dicen muy fuerte, es con la letra F y muy, muy fuerte doble F, ¿ok? Cuando solapan un turno, o sea, por ejemplo, que estás en una entrevista y, oye, ¿qué piensas? Y ahí, antes de que tú termines de hablar, la otra persona interrumpe, bueno, se ponen así los símbolos de igual, ¿ok? Del igual. Y eso significa solapar un turno, ¿ok? Para indicar los fenómenos no léxicos, o sea, todos estos fenómenos que no se hablan, que no se pueden escribir, pues se ponen entre corchetes. Por ejemplo, si lloró, si se rió, etcétera, tú estás escribiendo todo lo que la persona dice y luego entre corchetes, pones llanto o risa, ¿sí? Y eso hace pues que tú tengas un conocimiento de en qué momento sucedió ese fenómeno no léxico, ¿ok? Bien, también tenemos cuando no se entiende alguna palabra, se pone entre paréntesis la palabra esa que no se entiende porque habitualmente como barre las palabras, etcétera, entonces se ponen entre paréntesis. Cuando hay algo importante, pues se pone un guión largo con un mayor, que esto se simboliza como una flechita, y eso es porque, ojo, aquí hay algo muy importante para el análisis, ¿ok? Cuando hay un movimiento, por ejemplo, si la persona tocó su cabello, etcétera, bueno, tú pones una letra M ahí y luego pones entre corchetes, tocó el cabello. Esto va a indicar que hay un movimiento corporal de por medio. ¿Y por qué es importante saber el movimiento corporal? Porque recuerda que también nuestro cuerpo habla, nuestro cuerpo dice muchas cosas, la forma en la que te mueves, en la que miras, etcétera. ¿Ok? Y bueno, esta es la simbología más común y una de las simbologías más utilizadas. Y bueno, a continuación te voy a presentar un corpus, pero antes de eso me gustaría irme a la última diapositiva. Me voy a ir a la última diapositiva para que tú puedas ver mis datos de contacto. ¿Ok? Aquí te los voy a dejar. ¿Ok? Soy Dina Elizabeth Cortés Cos. Me puedes encontrar en Instagram como Elizabeth2C. En Twitter como, en Instagram Elizabeth-2C. En Twitter como Elizabeth2C. En Facebook como Dina Elizabeth. Tengo mi página web que es www.dinaelizabeth.com. Igual si olvidas alguna de las redes, recurre a www.dinaelizabeth.com y ahí vas a encontrar te va a redirigir a todos mis canales, ¿ok? A todas mis redes sociales. Y pues mi correo electrónico contacto.eli@gmail.com. Y bueno, esta diapositiva ya la voy a cerrar porque me voy a ir ahora a mi página web, ¿ok? Entonces vamos a quitar esta diapositiva e irnos a la página web. Bien. Si tú te vas, te voy a presentar, como te decía, te voy a presentar un ejemplo de corpus lingüístico. Y este corpus lingüístico, pues tuve la oportunidad de hacerlo desde que he estudiado la maestría. Y bueno, lo primero que tienes que hacer es entrar a mi página www.dinaelizabeth.com. Ahí vas a encontrar un pequeño apartado que dice Corpus Lingüísticos D.E. DE significa Dina Elizabeth, ¿ok? Así es como le denominé a mi corpus lingüístico. Y bueno, una vez que entras a este corpus lingüístico, vas a ver aquí un montón de entrevistas que he hecho, ¿ok? Tengo entrevistas tengo pequeños corpus de LSM, tengo corpus de violencia doméstica, de sobrevivientes de violencia doméstica. LSM, aquí en los metadatos tú puedes ver qué significa lengua de señas mexicana, ¿ok? Este es otro tipo de corpus que tenemos, también especializado porque habla de un tema en particular, la lengua de señas mexicanas. En esta ocasión yo entrevisté a 2 profesionistas
y usuarios de la lengua de señas, ¿ok? Uno es un profesor que tiene un instituto aquí en Nuevo León y el otro es también un profesor que daba clases en una institución gubernamental, daba clases de lengua de señas. Uno de ellos tiene discapacidad auditiva, por lo tanto, pues es hablante natural de las lenguas de señas, y el profesor, pues sus padres son, ambos son personas con discapacidad auditiva. Entonces, pues ambos tienen un dominio de la lengua de señas mexicana verdaderamente increíble. En esta ocasión, ambos me permitieron grabar la entrevista. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Voy a darle play al video para que veas un fragmento. Pese a lo que expresan muchas personas en la sociedad, ¿considera usted que la sordera es una dificultad para lograr un aprendizaje? No, definitivamente no. La sordera es, pues, repito, una condición biológica, que trae como consecuencia más limitantes, ¿no?, en la adquisición del conocimiento, pero yo creo que están dadas las condiciones para que una persona con sordera pueda adquirir el conocimiento que sea, ¿no? Repito, la mejor manera de ser excelentes psicólogos o excelentes comunicólogos, ¿verdad? Porque pues, es absurdo, pero yo me visualizo que un excelente abogado solo lo podemos tener en los próximos 15 años. Un comunicólogo sí va a ser un poco más difícil, pero sí un excelente diseñador gráfico. De hecho, no tenemos como parte personal a sordos profundos que son excelentes diseñadores. Entonces, yo creo que no es limitativo el conocimiento de las personas sordas. O sea, definitivamente no. Definitivamente hay que buscar la forma. Como puedes ver, también es un corpus oral. Aunque no se grabó con una grabadora de sonido como el corpus anterior, este se grabó con una cámara de video, y en ambos podemos extraer la voz, que al final de cuentas es lo que nos va a servir. Después de que esto fue grabado, bueno, si te fijas, vienen aquí el texto escrito, convirtiendo esto también en un corpus escrito. Y bueno, esta es la manera en la que a mí me gusta organizar mis corpus, ¿ok? Es un corpus de tal manera que, pese a que tiene una característica de especializado, me gusta poner también el audio y el escrito, o sea, en un solo documento, por decir, en una sola base de datos, agrupo 3 tipos de corpus: especializados, orales y escritos, ¿ok? Y bueno, así es como se construye un corpus, chicos. Voy a cerrar esta página. Hemos terminado, pero a grandes rasgos quiero comentarte que cualquier persona puede hacer un corpus lingüístico, ¿ok? Es importante que en el nivel en el que sea, si tú estás en primaria, en secundaria, en universidad, en lo que sea, y tú vas a hacer una investigación, vas a grabarla, te sugiero que compartas ese material, que vayas agrupando y puedas utilizar pues diversas plataformas que existen en la red. Yo, bueno, en lo particular, pago mi dominio, pero existe el Drive, existe el Dropbox, existe mucho espacio donde puedes compartir este material y que, bueno, esté al alcance de todos. Entonces recuerda que cada que tú vayas a hacer una entrevista, que vayas a aplicar una técnica de entrevista, pues sácale provecho a esa técnica, y además de tus entrevistas, agrúpalas en un espacio que tú quieras, y con esta agrupación tú ya conformaste un corpus lingüístico oral, por ejemplo, si es que lo vas a grabar. Ahora bien, si rescatas notas de voz de WhatsApp, también las puedes agrupar en un lugar, y esto se llama corpus lingüístico oral. Si quieres, hay personas, por ejemplo, que tienen el hábito de recortar notas periodísticas y pegarlas en una libreta. Bueno, pues pueden hacer algo similar, a eso se le llama un corpus escrito. Entonces, todo el material que tú hagas le puedes sacar provecho, y créeme,
Todo es funcional. No importa que haya pasado ya mucho tiempo, lo importante es que todo puede ser analizado, porque a veces es importante que uno pueda llegar a recurrir o ver textos que se hacían en el pasado y de ahí podemos sacar muchas investigaciones muy interesantes. Y bueno, pues esto sería todo por mi parte. Quiero agradecerte por llegar hasta el final de este curso taller. No olvides escribirme para comentarme qué te pareció esta conferencia. Sígueme también en las redes sociales, en el canal de YouTube, aparezco como doctora Dina Elizabeth. Y bueno, tienes ahí todos mis datos. Escríbeme y dime qué te pareció este taller de cómo hacer un corpus lingüístico. Gracias. Damos las gracias a la doctora Dina Cortés por este fantástico taller. Durante los próximos minutos, la expositora estará respondiendo sus dudas a través del chat en nuestro sitio web. Muchas gracias a todos.